Y yo quiero hablarles hoy un tema que no es fácil. El tema es convivir en armonía, o si no, póngale por nombre: el que no perdona es pobre e infeliz, o póngale otro nombre: el que no perdona es un pobre infeliz. Yo digo, para ser duro, ¿eh? Entonces, no es tan fácil. Quiero contar una historia primero. Y dicen que resulta que cuando fue todo el éxodo de Europa, que venían los italianos, los españoles, a refugiarse en Argentina por el tema de la guerra, un muchacho se quiso venir para Argentina. Y entonces él compró, dice, el viaje dura como 45 días, 60 en ese tiempo, y dice, voy a llevar que comer. Y así compró algunas cosas, galletas y una serie de cosas, y venía, sube al barco, lleva las cosas. A mí me apasiona esto porque nosotros fuimos en un crucero y a mí me daba risa la gente cargando los cajones de cerveza para llevarlo al dormitorio, que hay heladeras ahí, y tener para no estar pagando la cerveza. Y este hombre hizo lo mismo, dice, no voy a pagar la comida. Entonces se compró un montón de galletas. Y así venía el barco, y al horario de comer, el hombre agarraba, sacaba algunas galletas y las comía. Estaban buenas al principio, estaban crocantes, bien lindas. Después se pusieron más crocantes y después se pusieron más duras, ¿no? Entonces costaba comerlas. Y él era el almuerzo, la cena, iba, miraba qué comían los otros, y los otros canelones, milanesa napolitana, hacían asado, cerdo, empanadas árabes, bueno, todo comía. Y este hombre deseando todo eso y comiendo galletas. Y ya estaba al final del viaje casi, y él decía, tengo unos pocos pesos, me lo gastaría en una comida de esa, pero debe ser muy cara. Dice, bueno, me arriesgo, total, cuando más me pondrán a lavar los platos, haré otras cosas para llenar el precio de la comida. Y resulta de que faltaba un día para el viaje, terminar el viaje. Él va al comedor, come desesperadamente, se llena, se repleta. Y cuando viene el mozo le pregunta, ¿cuánto es? Y el mozo le dice, no, señor, era todo incluido. Qué tonto, ¿no? Bueno, no sé por qué le cuento esta historia, pero yo sé por qué se la cuento. Ya lo vamos a poner en práctica. Quiero hablarle del Señor Jesús. El Señor Jesús, nosotros sabemos perfectamente, Él vino para salvarnos, para pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros recibiéramos redención, o sea, que alguien justo pagará por nosotros injusto, por alguien santo pagará por nuestra vileza, que Él siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos disfrutar de la riqueza de Él, y cuántas cosas más. Pero el Señor Jesús a esta tierra, Él lo que vino es a decirnos que el reino de Dios se ha acercado. Él vino a hablar del reino. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista empieza hablando. Cuando ya Jesús nace, Juan el Bautista dice, el reino de Dios se ha acercado. La única forma de que el reino de Dios se acerque es a través de Jesucristo. Y Jesús era lo que planteaba. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿No? Dice la Biblia, Mateo capítulo 3, verso 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado a los 30 años, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Queda claro? Ese es el mensaje. Ahora nos dice, ¿y en qué consiste el reino? Muchas veces cuando pensamos en el reino,
Nosotros pensamos cuando nos vayamos con el Señor, ahí nos vamos al reino de Dios. No, no, no. El reino de Dios se ha acercado, dice el Señor. Y cuando Él pague el precio por nosotros, nosotros somos gente que debe vivir el reino de Dios. El gran problema es que a veces no lo vivimos y estamos muy alejados de vivir los valores y los principios del reino de Dios. Dice la Biblia en Romanos 14, 17, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿Sabe que el Papa Juan Pablo II, para la celebración de la 35 Jornada Mundial de la Paz, que fue el día 1 de enero del 2002, él dijo, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón? Parece que hay una contradicción. Yo le agregaría a ese dicho del Papa, no hay perdón sin sacrificio y no hay sacrificio sin amor. Entonces quedaría así, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin sacrificio y no hay sacrificio sin amor. Y muchas veces tenemos que sacrificar para vivir el reino de Dios en nuestra casa, en donde trabajamos, aquí en la misma congregación, hay que sacrificar conceptos que tenemos, estructuras personales que tenemos, anhelos de venganza, hay que sacrificar juicios. Y solo eso se puede hacer si tenés el amor de Dios en tu vida. Y solamente podés tener el amor de Dios para tu vida si aceptás a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Si no lo has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo te digo donde estés, donde quieras, a la hora que quieras, anda, arrodillate si querés, si no, levanta tu mano a los cielos y decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, yo te agradezco por un sacrificio tan grande. Yo sé que me haces libre, que mi destino es el cielo, pero quiero vivir el reino en esta tierra. Ahora, mire esto. A veces, no sé si a usted le ha pasado, que a veces no vivimos ni en justicia, ni en paz, ni en gozo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? No vive ni en justicia, ni en paz, ni en gozo. ¿Y qué significa esto? No estoy viviendo el reino de Dios, evidentemente. Porque el reino de Dios, ¿en qué consiste? En justicia, paz y gozo. Dios habla que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que hay dos caminos, dos destinos, hay dos puertas, la ancha y la estrecha, hay dos padres, Dios o el diablo, hay dos cimientos, la arena o la roca. Tomo una decisión, amo o no amo, tomo una decisión, obedezco o no obedezco. La Biblia habla obra de la carne y obra del espíritu. La Biblia habla perdono y soy perdonado, no perdono y no soy perdonado. Juzgo y seré juzgado. Con la misma vara con que mido voy a ser medido. Veo muchas veces con mucha facilidad la paja en el ojo ajeno y no puedo ver la viga en mi propio ojo. Entonces no se vive el reino de Dios. Y saben, nosotros debemos vivir el reino de Dios. Y quiero hablar acerca de las relaciones nuestras interpersonales. Nosotros debemos vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos. ¿Queda claro? Dice la Biblia, dice que un hombre edificó su casa sobre la arena. La arena en la Biblia son sus sentimientos, sus emociones, su conocimiento. Y dice que edificó su casa sobre la arena. Dice, vinieron tempestades, vinieron ríos, vinieron vientos y derrumbó esa casa porque estaba edificada sobre la arena y grande fue su ruina. Por otro lado dice, pero otro hombre edificó su casa sobre la roca. Jesucristo es la roca. Dice que vinieron tempestades, vinieron ríos, vinieron vientos, pero esa casa permaneció firme porque estaba edificada ¿dónde? Sobre la roca. Entonces,
Y Dios habla que uno es un hombre sabio y el otro es un hombre necio, torpe, tonto. Y miren lo que dice la palabra de Dios, hablando sobre el reino de Dios y de vivir en armonía. Hay un salmo, es el Salmo 133, y dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Escuche, ¿cómo tenemos que convivir nosotros? En armonía, cuando los hermanos viven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su vestidura. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición y incluso la vida eterna. Miren, mis hermanos, nosotros empezamos a vivir en armonía, unos con otros, con nosotros mismos, en armonía en nuestros hogares, en armonía en donde nos movamos. Yo te quiero decir, este lugar tiene que ser muy pequeño porque es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna. Muchas veces el crecimiento de la iglesia se ve empañado, se ve detenido a causa de la falta de armonía en las relaciones interpersonales, ¿o no? En la casa, muchas veces, la casa parece que se hace llama, es difícil de estar en la casa a causa de que falta armonía, Ahora, veamos algunas cosas en cuanto a esto. Dice que la armonía es algo tan agradable, tan bello como el rocío del monte de Hermón. Y dice que cae por la montaña de Sión. Y en otra parte dice que cae sobre la cabeza. Y yo te voy a decir, la cabeza tiene que estar en armonía con Dios. Yo no sé si usted habrá visto, usted se enoja con alguien y le hace la cruz, ¿o no? ¿Conoce gente así? Yo sé que acá no hay, pero por las dudas, le hace la cruz a esa persona. Y no hay forma, ¿no? ¿Y sabe qué? Primero te metes en la cabeza. Dice que la armonía baja por la cabeza, ordena los pensamientos. No, Dios no piensa así, tengo que pensar así. Después dice que baja por la barba. Y diga que no puede tapar la boca, porque si no la armonía taparía la boca también. Y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras y allí hay salvación y vida eterna. La pregunta en esta mañana es, ¿vivís en armonía vos? ¿Sos un hombre o una mujer que vive en armonía? ¿O sos un hombre o una mujer que rompe la armonía donde estás? Yo conozco gente que esté donde esté, siempre tiene conflicto con alguien. ¿Conoce gente así? Véase usted. ¿Cómo miente esta chica? Así que mire, vos en la iglesia sos un factor de armonía o de desarmonía. Con tu familia en tu casa, ¿sos la que pone armonía, el que pone armonía o el que rompe todo? Tiene que llevar más allá. Yo, hombre, pongo a mi esposa en desarmonía con sus padres, con sus hermanos y su familia, o busco que esté en armonía. Y te voy a decir esto, yo encuentro literalmente mucha gente dentro de la iglesia cristiana que producen desarmonía constantemente. Y va para usted la palabra. Va para mí también. Muchas veces uno se convierte en un instrumento no deseable porque somos los que rompemos la armonía. Te voy a decir más.
Hay veces que hay hombres que manipulan tanto a su mujer que hace que no vayan más a la casa de los padres o que tengan relación con los hermanos y toda la descendencia. ¿Conoce así? Y hay mujeres que manipulan a los hombres que hacen exactamente lo mismo. Yo sé que este mensaje no es para decir amén, gloria a Dios. Pero, bueno, yo mire, aprendí algo una vez. El que le quepa el saco, que se lo ponga. Es importante analizar en este momento qué soy yo, un factor de armonía o de desarmonía. Analizarlo y permitir que Dios te hable antes de que sea tarde. Permitir que Dios te hable. El enemigo de la armonía son los deudores que no perdonan. ¿Me escucha? El enemigo de la armonía es la falta de perdón. Hay un tango que dice, tomo y olvido, mándese un trago. Hay un dicho que dice, yo tengo más memoria que el elefante. No sé si será porque es cabezón. A mí me la hacen y la pagan. Miren, pero el enemigo de la armonía es los deudores que no perdonan. Un día el Señor da una parábola y se llama la parábola del deudor que no perdona. Ustedes saben que una parábola es una comparación. Y el Señor dice, Pedro se le acercó, luego Pedro se le acerca a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y Pedro, diciendo, yo soy capo, 7 veces, Señor. No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, 7 por 7 por 7 por 7, un número infinito. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo, el rey, ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¿Era justo o injusto? Era justo. Tenía que pagar. Y no alcanzaba con eso, ¿no? El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, teneme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Otra versión dice 100 denarios. El denario era una moneda de plata que era la del reino romano, que era lo que se usaba, era constante. Dice, el siervo lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron al rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda.
y después termina el capítulo 18 con este texto. El capítulo 18 de Mateo habla sobre las relaciones interpersonales. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar a sus hermanos. Y lo dice la palabra de Dios. Está escrito. Hoy Dios me está hablando a mí, está hablando a tu vida para que tomes decisiones correctas y no te dejes llevar ni por tus estructuras, ni por tu forma, ni por la dureza de tu corazón, ni por la soberbia o el orgullo que puedan anidarse sobre tu vida. En el capítulo 18, les repito, estaba dedicado a la vida de la comunidad cristiana y con las palabras perdonar de corazón al hermano, perdonar de corazón al hermano. ¿Por qué? Porque en el perdón nos jugamos todo. Es más, nos juzgamos mucho, nos jugamos todo. Porque el que no perdona no puede ser perdonado. Se lo repito, el que no perdona no puede ser perdonado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Si yo no perdono a mis deudores, no puedo pedirle perdón a Dios. Bueno, si usted se pone a ver, aquí Pedro, creyendo ser generoso, ofrece un perdón abundante. Y él dice, 7 veces debo perdonar, Señor. Y Jesús le responde, no es con un perdón abundante, es con un perdón infinito. Es perdonar como solo Dios puede perdonar. Y para perdonar como solo Dios puede perdonar, es muy importante de que sea lleno del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que si a alguno le falta sabiduría, a alguno le falta voluntad para hacer lo que Dios dice, pídale a Dios y Dios le dará abundantemente sin reproche alguno. No hay excusa para que vos no perdones. Aparte, ten en cuenta, a vos se te pagó una gran deuda, ¿no? O sea, Dios te perdonó, a mí me perdonó una gran deuda. Yo me pongo a ver las vilezas que hice, los errores cometidos, las barbaridades que hice, y de verdad me daría mucha vergüenza hablarlo con ustedes. Ahora, Dios busca y da esta parábola con un final sorprendente y trágico. Y miren, mis hermanos, a Dios no le conmueve que vos levantes tus manos. A Dios ni siquiera le conmueve que vos derrames lágrimas. A Dios no le conmueve ni siquiera que vos te postres, te arrodilles. No le conmueve a Dios que vos te tires al piso y ponga la cabeza sobre el piso. A Dios lo que le conmueve es cuando yo hago lo que Él dice. Nosotros podemos hacer todo lo que yo les decía recién, pero si nosotros fallamos en el perdón, destruimos nuestra familia, la familia de mi esposa, destruyo la iglesia, destruyo el lugar en que trabajo, porque no soy una persona de armonía. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Usted ha perdonado a todos? Deja que Dios te hable. Porque es importante que todos salgamos de este lugar dejando toda carga a los pies de Jesucristo. El rey de esta parábola, de alguna forma, representa a Dios. Y él dice, voy a ajustar cuenta. Y la voy a ajustar siguiendo la imagen de la justicia que a nosotros nos gusta, a los seres humanos. ¿Qué es lo que nos gusta? El que la hace, que la pague, ¿o no? Póngase a pensar. Jesús en la cruz, el justo por los injustos. Acá un injusto, acá otro injusto. Uno de los injustos se le burlaba, sálvate a ti mismo, le decía barbaridades.
Y el otro dice, Señor, cuando estés en tu reino, se ve que había entendido del reino, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que le pidió que se acordara, ¿merecía estar en el reino de Dios? ¿Y por qué entró? Porque Jesús le perdonó. Y yo te voy a decir, si vos no perdonás, si vos seguís con esa dureza de corazón, si vos seguís destruyendo relaciones, o en la casa de Dios, en tu casa, o las familias, tu corazón está duro. Y es probable que vos, aunque estés arrodillado y llorando, la oración no llegue más allá del techo. Bueno, al primer siervo que le debe una cantidad imposible, debe pagar con su propia vida y su familia. Pero él le pide paciencia al rey y le dice que se lo va a pagar. Y obtiene un perdón que es sobre todo lo inimaginable. Él había prometido pagarle todo, aunque nunca, por más que quisiera, hubiera podido pagar la deuda que tenía. Escúcheme, se lo voy a decir muy clarito. Los buenos hechos que uno hace siendo cristiano, las obras mías, las obras suyas, dice la palabra de Dios, que son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios, ante la santidad de Dios. Entonces, por más que yo haga obras, hechos y obras, no voy a ser salvo, porque la única forma que es salvo es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Él pagó el precio, no solamente en la cruz, en el propio infierno. Él sufrió en el infierno para que nosotros fuéramos libres. ¿Queda claro? Y muchas veces yo me veo, a veces con un corazón duro, veo corazones duros dentro de la casa de Dios, que no estamos dispuestos a cambiar y a hacer lo que Dios dice. Esposas que no perdonan a sus esposos. Que le hizo esto, que hace 40 años, que hace 50, no, para que vean que no estoy hablando de mí, que hace 50 años, y no perdonan, no pueden perdonar. Y uno dice, y bueno, hay que entenderlo. No, no hay que entenderlo. Tiene que hacer lo que Dios dice. Usted es cristiano, tiene que perdonar, tiene que guardar la armonía en su casa, debe dejarse de embromar con ese tipo de cosas, porque le va a costar la vida. Escuchen. Le digo esto. No se cree que estoy terminando, ¿no? Así el primer siervo, que le debía una cantidad imposible, le pide paciencia al rey y él obtiene un perdón encima de todo lo imaginable. Él había querido pagarlo todo, aunque nunca hubiera podido cumplir esa promesa. El rey, en cambio, le da a él todo lo que no había pedido y le perdona toda la deuda. Le perdona toda la deuda. Este rey, si nos ponemos a pensar, tendría muy poco futuro en el reino humano. Pero perdonó todo. El gran problema, y ahí todo viene bien lindo, esto y aquello. Yo te voy a decir algo. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hombre o una mujer es trasladada del reino de las tinieblas, al reino del diablo, al reino de Dios, donde el Rey, el Señor Jesucristo, y se tiene que vivir conforme a los principios y los parámetros del reino. Pero usted ve que este hombre, el que debía tanto, sale de la presencia del rey. Escuche esto. Sale de la presencia del rey y va, ¿qué hace? Lo agarra el compañero, a uno que le debía 100 monedas, lo agarra así, lo entra a apretar, lo entra a asfixiar. Te digo que me pagues, te digo, me tenés que pagar. Y él se arrodilla y dice, perdóname, perdóname.
yo no te lo voy a pagar, tenedme paciencia. Pero el tipo dice, no, se olvidó que el rey le había perdonado todo y se fue por 100 mugrosos monedas de plata a aprisionar a su reino, a su amigo que le había prestado. No sé si queda claro. Y no solamente eso, sino que llamó a las autoridades y dice, métalo en preso hasta que me pague todo. Y fue a la cárcel. El siervo del siervo. Miren, y la historia da un giro realmente muy fuerte a causa del siervo perdonado, pero no quiere perdonar. Levanten la mano los que se creen que han sido perdonados por Dios. Yo lo creo. La Biblia lo dice, crean los muchachos con todo su corazón. Y siempre los brazos de Dios van a estar abiertos para cada uno de nosotros. Ahora levanten la mano. No levanten la mano, nada. Levanten la mano. No la levanten. Pero me gustaría yo saber esto. Aquellos que han sido perdonados por Dios, que se creen perdonados por Dios, pero todavía tienen personas que no perdonan. ¿Conocen personas jodidas así? Bueno, están de la cabeza porque... bueno, no voy a ponerme en eso. Pero ¿cuándo el siervo hace eso? Cuando sale de la presencia de Dios. Cuando se desencarrila del camino que Dios traza. Y ¿sabe qué? Dice que lo toma, lo ahoga, no escucha las súplicas de su siervo y lo mete en la cárcel. Ahora, si usted se pone a pensar, está bien. Era justo porque le debía plata, ¿o no? Y el tipo fue y la reclamó. Ahora, todo se empieza a preparar para un final dramático. El rey se entera y ¿qué le dice al siervo? Le dice, siervo malvado, malo. Le dice al siervo que él había perdonado. En otras palabras, dice que él tendría que haber perdonado a su siervo que le debía unas pocas monedas. Ahora, no hay ninguna ley que diga que una deuda perdonada implica que se tenga la obligación de perdonar a otros. Pero es aquí que el rey exige algo injusto, o mejor dicho, está exigiendo un perdón que supera la justicia. No sé si le queda claro. Mire, mi hermano, muchas veces alguien hace algo. Yo voy a decir algunas cosas que yo me he equivocado. Estamos construyendo mi casa, donde vivo, y habíamos comprado una puerta preciosa para la cocina. La pusimos en la cocina y nos fuimos. Y al otro día, cuando fuimos, no estaba más la puerta, la habían robado. Y yo en ese momento no conocía muchas cosas. Entonces dije, Señor, que el que robó la puerta, que se quiebre la pierna. Usted no lo va a creer. A las 6 de la mañana me levanto, porque yo trabajaba en una empresa, entraba a las 6:18, no, 7:18. Me levanto, salgo a la puerta y el plomero que yo había contratado, enyesado hasta acá. El daño que uno puede hacer por no perdonar. No sé si me entiende. El daño que puede hacer a personas, a familias y cuántas cosas más. Escúchenme, tu rey. A Jesús hay que aceptarle como Señor, como Salvador, pero también como Señor. O sea que yo obedezco. Y Él dice, tenés que perdonar así como yo te perdoné a vos. Vos me debías un montón de cosas. Levante la mano el que esté sin pecado. El que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Y se acuerdan? Los más viejos empezaron a tirarla para atrás, no a la mujer. La mujer era una prostituta.
Pero el Señor dijo, nadie te condenó, yo tampoco. Y mis hermanos, a veces qué ligeros somos para no perdonar. Y saben, el rey exige algo que nosotros consideramos injusto, un perdón que supera toda justicia. ¿Cómo es el perdón que Dios quiere para vos? Un perdón que supera toda justicia. ¿Y sabe cuál es lo triste de esto? A causa de la falta de perdón de aquel que debía dar perdón, los dos fueron a la cárcel, los dos siervos. Che, el mío. Yo decía, ¿quién será el atrevido que hace esto? Es una alarma, no sé si ve que me han hecho el chiste. ¿A quién le presté el teléfono a vos? Me acordé que tengo que terminar, parece. Pero miren, al final terminan los dos en la cárcel. Uno por no perdonar a pesar que fue perdonado de algo peor. Y el otro por pedirle perdón y paciencia a quien lo correspondía. El único que te puede perdonar es el Señor Jesucristo. A nosotros Dios nos manda a perdonar para no quedar atado a las personas. Cuando vos perdonás, el principal beneficiado sos vos. Cuando no perdonás, el perjudicado sos vos. Entonces, más vale perdonar. Uno no puede atreverse a dar el lujo a guardarle rencor, a apuntar a otras personas de sus pecados. Mateo entendía claramente que si no hay perdón, no hay comunidad que funcione. Si no hay perdón, no hay familia que funcione. Si no hay perdón, no hay congregación que funcione. No hay nadie que pueda vivir conforme al propósito de Dios. Acá es sin medias tintas, sin matices retorcidos. Cada vez que nos negamos a perdonar, estamos asesinando la comunidad, mi familia, la familia de otro, la congregación. Así de claro. Pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perdonar o no? Te voy a decir, uno dice, pero no siento. Muchas veces he estado en consejería y le digo, bueno, especialmente las mujeres, se lo tengo que decir así, son más duras a veces de su corazón. Y le digo, pero tenés que perdonar a tu esposo. Y dicen, no puedo. Y se ponen rígidas. Pero tenés que perdonar. Y te lo digo, aunque te cueste, tenés que perdonar. El perdonar no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo decido perdonar porque Dios dice que perdone. Yo decido perdonar porque Dios dice, acordate que yo te perdoné un montón de basura, Carlos. ¿Quién sos vos para juzgar a alguien? ¿Les queda claro? Ahora bien, sigo adelante. El fallo en recibir perdón. Hay mucha gente que no entiende esto del perdón, o lo entiende mal. Muchos somos como el siervo de la parábola, que entendió mal la oferta de su Señor. Él pidió una prórroga en el pago. ¿Pero qué pasó? El Señor le dio mucho más de lo que él había pedido y soñado. Lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. ¿Sabe cuál es el problema? El siervo no escuchó a su Señor. No escuchó lo que le dijo su Señor. Pensó que su amo le había dado lo que le había pedido. Paciencia y prórroga para pagar y plazo para pagar la deuda. No la iba a poder pagar nunca, pero pidió paciencia. Y uno muchas veces, mis hermanos, no se da cuenta de lo que ha recibido de Dios. El perdón. Y a veces uno quiere agradar a Dios con hechos y que te quede claro, las obras de justicia que nosotros hacemos son las que preparó nuestro Padre de antemano para que anduviéramos en ella, pero no para agradar a Dios, sino para vivir bien entre nosotros. Lo único que le agrada a Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? En su orgullo este siervo pensaba que podía pagarle algún día esta deuda.
Pero el Señor había hecho borrón y cuenta nueva. Yo recuerdo mi madre, agarró un cáncer de útero muy, muy violento. Y yo recuerdo que ella no podía creer en Jesús porque ella siempre había vivido para agradar a alguien, para satisfacer a alguien, y no podía entender que alguien le diera un regalo tan grande gratuitamente y que ella no tuviera que hacer nada. Yo fui esa noche al sanatorio Daza, al otro día la operaban a mi mamá, y le decía: mamá, el Señor Jesús te ama, el Señor Jesús te ama. Y a ella le costaba muchísimo entender que Jesús le amara así como ella era. Y esa noche se largó a llorar, aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Al otro día la operaban y la operaron. Cuando abrieron, el médico vio y le dijo a mi papá: Gigena, ¿para qué vamos a hacer sufrir a esta mujer? Le quedan 3, 4 meses de vida, no le vamos a aplicar radio, nada, no hay nada que hacer. Bueno, mi mamá vivió 40 y pico de años más después de eso, por pura gracia de Dios. Pero qué importante es poder perdonar. Qué importante. A veces con nuestro orgullo pensamos que vamos a agradar a Dios con nuestras obras. Dios ha hecho un borrón y cuenta nueva. Escúchame, si tu hoja estaba manchada, hoy la hoja de tu vida, uno puede venir con la hoja manchada por el pecado, acá está escrito todos nuestros pecados, toda nuestra vileza. Pero cuando uno viene al Señor, la hoja de tu vida queda así blanca para que vos escribas una nueva historia, para que anden los hechos que el Señor manda, para que perdones a aquellos que te han ofendido, aun con lo que te hicieron desde niño, lo que te hicieron desde niña, lo que te hicieron sufrir, lo que te quitaron injustamente. A todos los tenés que perdonar. Pero ¿cómo cuesta? Claro que cuesta, pero es lo que Dios manda y lo que Dios dice. Y quien no lo hace tiene su consecuencia. ¿Por qué motivo? Porque Dios no puede perdonar a quien no perdona. Porque nuestra oración sería al revés. Decimos: Señor, perdona nuestras deudas como yo perdono a mis deudores, pero si yo no los perdono, es tal cual. El siervo, este pobre siervo, no podía creer noticia tan buena. Mi mamá no podía creer noticia tan buena, que había un Dios que le amaba, a pesar de todas sus vilezas y pecados y errores, que le amaba y que era gratis, que ella no tenía que hacer nada, que era por gracia, regalo, favor inmerecido de Dios. Este hombre no entendía, no podía gozar de esto porque no comprendía que la deuda había sido cancelada y pensaba que todavía estaba en deuda y por lo tanto él tenía que ir a cobrarle a los que le debían, ¿se acuerdan? Ir y cobrarle a los que le debían, ¿para qué? Para pagarle la deuda a su Señor, y todo estaba perdonado. ¿Y sabe cuál es el problema? Hay mucha gente que vive muchas veces con el dedo apuntando a la gente, con la boca hablando de la gente, y porque no ha entendido que Dios le ha perdonado. Porque si yo entiendo que Dios me ha perdonado, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que cubrir a nuestros hermanos. ¿Queda claro? Yo después lo que hace la disciplina en la iglesia y todo lo demás, ya voy a hablar en otro domingo, pero quiero que quede claro. Es fácil malentender, no querer entender, como las galletas duras, ¿se acuerdan? Muchas veces nosotros estamos ahí comiendo galletas duras, y cada vez se ponen más duras, y cada vez el corazón se pone más duro, cada vez sentí más enfermedades, porque dice la Biblia que el que no perdona será entregado ¿a cómo? A los verdugos, a demonios que te van a estar verdugueando. Hay gente que no tiene paz, se levanta con dolor y se acuesta con dolores. Examina tu corazón, examinalo. Si no has perdonado, hay que perdonar, soltarlo. Y si el otro desgraciado quiere seguir haciendo daño, es problema de él. No sé si le queda claro, yo lo perdono. Y si viene otra vez, y 70 veces 7.
¿Y sabe cuál es el tema? Muchas veces, acá estuvimos hablando del fallo del que recibe perdón y el fallo en otorgar perdón. Muchas veces nosotros hacemos igual. Leemos y sabemos lo que se refiere a la doctrina de la gracia, pero no la ponemos en práctica. Muchas veces yo, para la situación de una persona, si yo la aprecio o la quiero, yo la entiendo lo que hace. Pero si yo no la quiero, la juzgo, la condeno. No sé si le queda claro. ¿Han notado que a veces nosotros, para uno es una cosa y para otro otra? Hay que ser congruente, mis hermanos. Hay que ser congruente. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿Queda claro? Si no hay justicia no hay paz, y si no hay paz no hay gozo. Y para que haya justicia muchas veces vas a tener que sacrificarte. Muchas veces vas a tener que renunciar a tus creencias, a la dureza de tu corazón. Dice, engañoso es el corazón del hombre. No sé si queda claro. Mire, el muchacho iba comiendo galletas duras. Hay muchos cristianos que comemos galletas duras toda la vida. Se nos rompen las muelas, se nos rompen, no sé, cuando uno va, no sé, cuando uno las digiere después, debe raspar por todos lados. Galletas duras. Y su hermano, ¿por causa de qué? De que no había entendido, no sabía que era todo incluido. Y te voy a decir algo, hay que perdonar. Lo más rápido posible. Muchas veces uno dice, hay que aclarar. No hay que aclarar nada, hay que perdonar. Porque a veces uno quiere aclarar y oscurece más. ¿Conoce gente así? Mire, a la doctrina de la gracia la tenemos que poner en práctica para todo, porque a veces digo todo por gracia, gracias a Dios, gracias, gracias, regalo, favor inmerecido, pero también lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Y muchas veces vivimos con la boca para acusar, con el dedo para apuntar y con el corazón para juzgar. Nosotros a veces tenemos una convicción mental de lo que es el perdón, de la gracia, pero no tenemos, no al nivel de sentimiento y menos en la vida práctica. Usted conoce gente que te ha hecho algo y dice, ese no lo saludo más. No lo ayudo más. No lo quiero ver en mi casa. No lo quiero ver acá. ¿Conoce gente así? Yo sé que acá no hay. Pero es lo que el Señor habla, ¿no? Y ¿sabe cuál es el problema? Si usted no se da cuenta de lo que significa que ha sido perdonado usted, se va a ver siempre en una vida envuelta en esforzarse para conseguir algo que Dios ya le ha dado. A Dios muchas veces se le quiere agradar o predicando, que está bien, alabando, que está bien, danzando, que está bien, pero eso es fruto de nuestra alegría y nuestro gozo porque Dios nos ha perdonado. No sé si me entiende. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo, yo lo hizo todo Jesús. Por gracia sos salvo y eso no es de vosotros, sino que es de Dios, se recibe por medio de la fe. Y soy llamado a buenas obras también para que se cumplan las que nuestro Padre ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ahora bien, miren, se lo repito algo que tengo escrito, no hay perdón de Dios si no perdonas de todo corazón a tu hermano. Ahora, ¿qué sucede si ese hermano eres tú mismo? Porque a veces nos cuesta perdonarnos los errores que hemos hecho. Te cuesta perdonar algo que le hiciste a alguien que amas, ¿o no? Te cuesta perdonarte. ¿Y sabe qué? Ese hermano que eres tú mismo también lo debes perdonar. Si te has equivocado en la vida, si has hecho cosas incorrectas, debes perdonarte vos mismo porque Dios ya te ha perdonado todo si crees en Jesús como Señor y Salvador y lo has aceptado.
Ahora bien, continúo con esto. Cuento una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un punto de estar en el desierto ellos discutieron y uno le dio una bofetada al otro, una linda así, mano abierta, ¿no? Y este que recibió la bofetada quedó profundamente ofendido y sin decir nada escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Lo escribió en la arena. Siguieron adelante y tenían mucha sed, de repente divisan un oasis y ambos empiezan a correr para meterse al oasis y el que llegó primero se tiró de bruces al agua sin pensarlo y de pronto empezó a ahogarse. El otro amigo se tiró al agua para salvarlo y al recuperarse el que se estaba ahogando tomó un cortahierro y empezó a escribir en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. El otro le preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes sobre la piedra? Dice que el otro sonriendo le dijo: cuando un gran amigo nos ofende, debemos de escribir en la arena, porque el viento del olvido se lo lleva. En cambio, cuando nos pasa algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra, en la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo. Enseñanza. Jesús no escribió ni en la arena ni en la roca. Él cubrió con su propia sangre todo tu pecado. Él pagó un alto precio por tus bajezas y tu falencia. Y Él nos manda a perdonar y yo nunca podría pagar mi deuda a Dios, por tanto debo de obedecer al Señor. ¿Alguna pregunta? Hay que perdonar. No hay vuelta. Les leo 4 o 5 textos bíblicos, con esto termino. Estaba escondido. Dice 1 Pedro capítulo 3, verso 8. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Dice: en fin, todos ustedes, que es como diciendo finalmente, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Póngase de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien le hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. ¿Queda claro? Mis hermanos, vivamos en armonía, perdonemos. Si te van a herir de nuevo en la vida, no responda de la misma manera. Ha sido llamada a tu vida para heredar bendición. Ha sido llamada a tu vida, elegida tu vida para recibir bendición de Dios. Pedro lo apuntala más y dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo quiero amar la vida. Pero quiero ver días buenos. Quiero ver días de gozo, de salud, de paz, de justicia. Y ver días buenos, primero, refrene su lengua del mal, su boca no hable engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Pregunta: ¿estás buscando la paz con todos? ¿O tenés acá algunos marcados? ¿Estás buscando la paz con tu familia, con la familia de tu esposo, de tu esposa? ¿O los tenés marcados? Mis hermanos, eso se tiene que acabar, dice el Señor. Tenemos que vivir como Él dice. Tenemos que perdonar. Y si te insultan y hacen algo contra vos, no le contestes de la misma manera, porque tienes que entender que yo y vos hemos sido escogidos para ser bendecidos por Dios. Mi bendición siempre vendrá de mi Dios. ¿Usará un cuervo? ¿Usará una persona? ¿Usará quién? No lo sé, pero mi bendición viene de Dios. Yo muchas veces veo las bendiciones de Dios, mis hermanos,
Y es algo como decir, qué incomprensible, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Él. Es más, la palabra de Dios, ustedes van a ver los textos y el enunciado. Nos dice, ámense los unos a los otros. Ámense. Aunque Marcela sea difícil, hay que amarla. No sé si queda claro. Ámense unos a otros. No es amen a algunos de la iglesia con los que se sientan bien. Amá con el que piensa diferente como vos. Amá al que es diferente a vos. Sírvanse los unos a otros con amor. Sométanse unos a otros. Que se toleren unos a otros. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. Perdónense unos a otros. Confiesen unos a otros sus pecados. Oren unos por otros, respetándose y honrándose mutuamente, practiquen la hospitalidad entre ustedes. Anímense y edifíquense unos a otros. Ayuden unos a otros a llevar sus cargas. Deben lavarse los pies unos a otros. No hablen mal uno de otro. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Eso es el reino de Dios. Los principios de Dios. ¿Te atreves a vivirlo? Mi hermano, si no vivimos esto, nosotros siempre vamos a vivir muy presionados. Te voy a decir, no sé cuántas cajitas de Alplat te tomás. ¿Cómo es? Alplat. Me lo sabía todos los nombres y se me olvidaron todos ahora. Pero a veces se toma uno para poder dormir. Lexotanil, Alplat. Hay un montón de medicamentos para poder dormir. Yo te voy a decir, si vos haces lo que Dios dice de perdonar, vas a dormir tranquilo sin Alplat. Mis hermanos, vamos adelante. Hay que perdonar. Te voy a pedir de que examines tu vida. Primero que nada, examina tu vida. Si te has perdonado a ti mismo a causa de errores, cosas que hiciste y no pensabas hacer, cosas que hiciste y no querías hacerla pero la hiciste. Perdonate a vos mismo si no cuidaste tu cuerpo. Perdonate a ti mismo si no cuidaste tu familia. Perdonate a ti mismo si no fuiste un padre presente. Y ahora mira a tu esposa, mira a tu compañera, mira a tus hijos. Te voy a decir, las heridas más fuertes uno las recibe en la casa. Las que duelen realmente se reciben de parte del cónyuge o de parte de los hijos. Las que duelen realmente se reciben en la casa de Dios a través de los hermanos. Pero Dios te manda a perdonar. Perdona a los que te hicieron, a los que te robaron la inocencia. Perdona al que te manoseó. Perdona al que te estafó. Perdona al que te robó, al que te quitó lo que era tuyo. Perdona a tu esposa, porque a veces, perdona a tu esposo, porque a veces entre cónyuges nos decimos barbaridades. Y son heridas profundas que quedan, y todo se sana con el perdón. Perdona a los hermanos que te hirieron. Perdona a quien habló mal de vos. Perdona a quien te apuntó. Perdona a quien te pisoteó. Perdona. Vos fuiste perdonado. Está todo incluida la bendición en el paquete de la salvación. El gran problema es que a veces es como que nos gustara comer galletas duras. Lo entendemos, un pobre tipo es ser ignorante, pero no entiendo ya yo a cristianos
que siguen en la postura de no perdonar, que le hacen la cruz a alguien, que lo ven a ese alguien. Y muchas veces ese alguien puede estar transformado, pero lo seguimos viendo con la foto vieja. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, si no eres tú quien habla, mis hermanos, en vano es, Señor, todo. Por eso, precioso Espíritu Santo, yo te ruego que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, podamos sacar toda amargura, todo resentimiento, Dios, que haya en nuestra vida, hacia personas, hacia objetos, hacia situaciones, en el nombre de Jesús. Señor, sin duda que hay cosas que nos han dolido. Hay cosas que tenemos hasta justificativo, Dios, para cobrar la deuda. Pero, Señor, tú nos mandas a perdonar. Hoy decido, Dios, por tu palabra, y ruego, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder perdonar como corresponde. Señor, yo sé que muchas veces he tenido que proclamar perdón sin sentirlo, pero Dios lo ha hecho por obediencia, y cuando uno lo hace, los sentimientos vienen, Señor, y amás a esa persona que te hizo daño de una manera que uno no lo puede creer. Padre, bendice a tus hijos. Habla, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y quiera hacer algo glorioso con esta casa, con esta iglesia. Digno eres, Jesús, que pagaste un precio tan alto para que podamos ser salvos. Y, Señor, ¿quién somos nosotros para enjuiciar a otros? Y, Señor, y muchas veces decimos que queremos cantar, orar, hablar en lengua, levantar nuestras manos, y a veces hay tantas cosas en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que limpia mi corazón, limpia mi vida, limpia mis emociones y mis sentimientos, limpia mi hacer, que entienda que así como tú me has dado gracia y perdón, así debo perdonar a los demás. Señor, perdono a quienes me han ofendido, perdono a los que me han dañado en el nombre de Jesús. Aun si hubieran muerto, Señor, los quiero, Señor, perdonar y tenerlos en mi corazón con un recuerdo diferente, en el nombre de Jesús. Perdono, Dios, a mi esposa, perdono a mis hijos, a mi familia chica, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, pido de que entienda que yo he sido llamado para heredar bendición, he sido escogido para dar bendición. Y, Señor, no responda a insultos, no responda a acusaciones, no responda a detracciones, que seas tú quien defienda mi causa en el nombre precioso del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Llénalos de tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo, tu bien, tu favor y tu misericordia sea sobre ellos. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Pónete de pie ahí donde está. Aleluya. Sí, Señor. Abre el corazón, Señor. Vaya así arriba, vaya. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendice los jóvenes, Señor. Bendice los que peinamos canas. Bendice tu pueblo, Señor. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Vaya así arriba, vaya. Santo, santo tú eres. Digno eres de gloria, de honra y de alabanza. Señor, danos un corazón como el tuyo. Ay, así arriba, vaya, lleno de bondad, de misericordia. De hecho, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo.
Oh, ya, ya, siri, barra, bara, bara, basanda, rabaya.